¿Cómo estás? ¿Bien? Yo sé que sí, y eso es gracias a la probabilidad de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar un tema que tiene que ver mucho, o viene a la par con el tema anterior. ¿Cuál fue el tema anterior, recuerdas? Fonética. Muy bien. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la fonología. Pero para eso te pido no haber olvidado, y si lo has hecho, pues repasar rapidito los puntos que hemos tratado en la clase anterior, como por ejemplo, qué era la fonética, qué es un fono, cuáles son sus clases de fono, o cuáles son, o en qué, o cómo estudiamos el fono, a través de cuántos criterios, ¿verdad? ¿Y recuerdas cuáles eran? Claro, 4. El primero, ¿cuál era? El punto de articulación, muy bien. El segundo, el modo de articulación. El tercero, la acción del velo del paladar. Y el cuarto, la acción de las cuerdas vocales. Y en cada una de ellas hemos podido observar cómo o en qué lugarcito o cuadrito, o en este caso en qué punto de articulación se encuentran las consonantes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos sobre los puntos o zonas de articulación, pudimos observar que varias de ellas son bilabiales, dentales, paletal, alveolar, velar, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre el modo de articulación, o estudiamos sobre el modo de articulación, pudimos observar que algunas son oclusivas o explosivas, algunas son vibrantes, otras africativas, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre la acción del velo del paladar, ahí pudimos observar que algunas de una u otra manera pues tienen también una pronunciación especial, al igual que la acción de las cuerdas vocales, ¿no? Que algunas pueden ser sordas y otras son sonoras, ¿verdad? Ok, muy bien, pero para eso, ya como hemos hecho un repaso así, un relámpago, vamos ahora a estudiar lo que es la fonética. Es para ti, cuarto año de secundaria, en la asignatura de lenguaje, ¿no? Y el tema ya sabemos cuál es, la fonología. Cuando hablamos sobre la fonología, ¿qué podemos definir? Fono, sonido o letra. A ver, y si fonología es letra o es sonido, entonces la letra tendrá otro nombre. ¿Qué pueden ser? Grafemas. Los grafemas, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Antes de entrar y para despejar nuestras dudas, vamos a estudiar lo que hemos leído el día de hoy. Dice, ¿qué es la fonología? Es la rama de la lingüística que se encarga de ¿qué? De estudiar el fonema, unidad mínima distintiva de la lengua que está presentado en nuestra mente. Entonces quiere decir que la fonología es un sonido, o el fonema es un sonido abstracto o mental. Claro, cuando nosotros escuchamos una palabra, lo primero que llega es a nuestra mente, ¿verdad? Y de ahí le vamos dando la forma. Incluso estábamos pensando cómo se escribe, ¿verdad? Muy bien. Dice, sus unidades se representan siempre entre ¿qué? Ya no entre corchetes, sino entre barras. Y si oponemos el fonema B a otros fonemas P, M y T, obtendremos significados diferentes. ¿Es verdad? Yo he escrito una palabra con B, por ejemplo, aquí dice bala, pero si al término ala yo le cambio el fonema B por el fonema P, que dice pa, ¿y va a significar lo mismo? No. Y si a este término ala le pongo o le cambio otro fonema, ya no P ni B, sino M, ¿qué va a decir? Mala. ¿Y significa lo mismo que pala o que bala? No, tiene otro significado. Y si a ese término ala le pongo otro fonema que ya no es ni M, ni P, ni B, y sino T, que dice tala. Y así cada una de estas palabras va a tener un significado distinto. ¿Por qué? Porque he variado el fonema en cada una de ellas. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Dice, ¿qué es un fonema? Esto ya nosotros lo hemos estudiado, pero aquí lo estamos haciendo a través de un repaso. Dice, es la unidad mínima, abstracta, autónoma y distintiva de la lengua porque permite ¿qué? Diferenciar significados. ¿Es verdad? Y lo hemos observado con el ejemplo que hicimos acá, con bala, con mala, con tal, con pala, ¿verdad? Muy bien, dice. También el fonema puede ser llamado sonido conceptual o sonido ideal. Recuerda, ¿cómo se le conoce al fonema? Como sonido conceptual.
o sonido ideal. El español, ¿cuántos fonemas tiene? 24 fonemas. Estos son limitados y se representan a través de ¿qué? De barras inclinadas. Exacto. Para algunos lingüistas, por el acento y la entonación, en el Perú el número de fonemas son 22. ¿Por qué? Por el peculiar ceseo, es decir, la confusión que existe entre la S y la Z, y el yeísmo, que es entre la EY y la Y. Incluyendo a estos, se suman 24. Pero, por la confusión que hay entre ellos, en nuestro castellano se reduce a 22. Pero en sí, ¿cuántos fonemas tiene nuestra lengua española? 24 fonemas. Seguimos. Dice, ¿qué es un fonema suprasegmental? Se llama fonema suprasegmental del castellano a los fonemas que se superponen a otros fonemas segmentales para darles la intensidad necesaria para diferenciar significados, como por ejemplo tenemos, si aquí el tono de voz o la fuerza va en la, vamos a hablar por sílabas, en la última y la penúltima sílaba, que dice papa. Ah, pero si esta fuerza de voz se la coloco a través de una tilde o de un acento ortográfico en la última sílaba, ya no dice papa, sino dice papa, y cambia también el significado, ¿verdad? Lo mismo ocurre con estas dos palabras. Si yo le doy la mayor fuerza de voz en la última o en la penúltima sílaba, que dice mamá, y si yo intercambio esa fuerza de voz y se la coloco en la última sílaba, agregándole el acento ortográfico, que dice mamá, y significa lo mismo que mamá, no, varía su significado, ¿verdad? Muy bien, entonces, eso es un fonema suprasegmental, ¿sí? Seguimos. ¿Qué es un grafema? A ver, vamos a ver. Un grafema se dice que es una representación del fonema en la escritura. ¿Es verdad? ¿Cómo se le conoce? ¿Como letra o como grafía? ¿O como grafía o como letra? Nos dice que según en la ortografía de la lengua española, ¿no?, sacada en el año 2010, el español presenta 27 grafemas o 27 letras y 5 dígrafos. ¿Estos dígrafos cuáles son? La EY, la R, la CH, la U y la Q. ¿Y estas se utilizan, profesor? Sí. Con esto tenemos llama, con la R, no, la R, ¿no?, ropero, con la Ch, chancho, con la U, a ver, con la U, guante o gusano, y con la Q, quinoa, ¿no? ¿Qué más? Queso, ¿te das cuenta? Ok, muy bien. Recuerda, un grafema es letra o grafía, ¿sí? Seguimos. Aquí vamos a observar las clases de fonemas. Dice que los fonemas pueden ser segmentales o suprasegmentales. Dentro de los segmentales encontramos a las vocales, que son 5, y a las consonantes, que son 19, sumando una totalidad de 24 fonemas. Mientras que en los fonemas suprasegmentales vamos a estudiar el acento, el tono y la altura musical. ¿Sí? Ok, continuamos. Recuerden, ¿cuántos fonemas son? 24. Muy bien. Dice, ¿qué son los fonemas segmentales? Aquí es donde vamos a estudiar a las vocales y a las consonantes. Dice, son aquellas que se realizan uno después del otro, siguiendo la linealidad del signo lingüístico. Repetimos, en la lengua castellana, ¿cuántos fonemas hay? 24. ¿En qué o cómo se clasifican estos fonemas vocálicos? O perdón, segmentales, se clasifican entre vocálicos y consonánticos, o vocales y consonantes. Te he agregado este recuerdo para que no lo olvides. Dice, los fonemas se representan, ya lo sabemos, ¿en qué? En barras inclinadas, ya no en corchetes, sino en barras inclinadas, ¿sí? Ok, veamos entonces. Fonemas vocálicos. Cuando hablamos sobre los fonemas vocálicos, ¿se refieren a quién? A las 5 vocales que nos enseñaron
desde que empezamos a tener uso de razón. ¿Sí? ¿Pero qué son? Dice, son aquellas que se pronuncian sin ayuda de otro fonema. ¿Por qué? Porque tienen un sonido rico, un sonido especial, un sonido único. ¿Y estos cuáles son? La A, la E, la I, la O y la U. En otras palabras, son las 5 vocales. Dice, son sonidos independientes que se constituyen el núcleo de la sílaba o forman la sílaba por sí sola. ¿Es verdad? Si tú te das cuenta, si pronuncias una vocal ya tiene un sonido propio. O sea, no necesita, en este caso, ¿no?, de otro para poder tener vida o un sonido propio. ¿Sí? A ver, continuamos. Aquí, si puedes observar, en este cuadro tenemos los dos puntos de articulación. El primero, la zona o el punto de articulación, y el grado de articulación. Dentro del punto encontramos que las vocales pueden ser anteriores, centrales y posteriores. ¿Cuáles son las vocales anteriores? La I y la E. O la E y la I, si vamos de abajo. ¿Y cuáles son las centrales? La A. Y las posteriores, O, U. Miren, si nos damos cuenta es A, E, I. Y es A, O, U. ¿Verdad? Y si nosotros, yo te preguntara, ¿cuáles son o cómo se ubican los grados de articulación en las vocales? Tenemos cerradas, I, U. Semiabiertas, E, O. Abiertas, A. Entonces yo te puedo preguntar, a ver, según el grado de articulación, ¿cuál es la vocal abierta? ¿Y tú cuál me vas a responder? A. Según el grado de articulación, ¿cuáles son las vocales semiabiertas? Entonces, las vocales semiabiertas son E, O. Y si yo te preguntara, según el punto de articulación, ¿cuáles son las vocales posteriores? Entonces tú me dirás U, O. ¿Estamos de acuerdo? O, U. ¿Sí? Entonces, esto es el punto de articulación y esto es el grado de articulación. ¿Sí? En el punto encontramos las vocales anteriores, centrales y posteriores. En el grado de articulación encontramos las vocales abiertas, semiabiertas y cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien, continuamos. A. Si nos damos cuenta y nosotros trabajamos de abajo hacia arriba, vamos a encontrar esta figura. Es una figura geométrica, ¿verdad? A ver. 1, 2, 3. Un triángulo inverso, ¿verdad? Y este triángulo se llama el triángulo de Helwant. Y ya gracias a este triángulo de Helwant, nosotros podemos darnos cuenta cómo se pronuncia o se articula correctamente las vocales. A ver, vamos a verlo a continuación a través de la siguiente figura. En esta imagen, si te das cuenta, tú puedes observar cuál es la posición correcta o hacia dónde se ubica al momento de pronunciar cada una de estas vocales. ¿No? Si nosotros decimos A, abrimos totalmente la boca. E tiene fuerza, pero no se abre en su totalidad. I también no se aprieta, ni tampoco se cierra en su totalidad, sino que es menos, ¿no?, la abertura de la boca. O quizás sí, internamente se ve fuerte, se ve abierta, pero al momento de que fluye el aire, no es tanto al momento de abrir la boca. Y U también por lo consiguiente. Pero esto, a ver, vamos a ver. En el siguiente, ¿qué es lo que nos dice? Como podemos apreciar, el triángulo de Helwant nos permite apreciar, cabe la redundancia, la localización y la abertura ¿de quién? De las vocales. Entonces podemos decir que la vocal A es una vocal abierta, la vocal E es una vocal semiabierta media, la vocal I es una vocal cerrada alta, la vocal O es una vocal semiabierta media y la vocal U es una vocal cerrada alta. Y eso nos hemos dado cuenta al momento de ver la imagen sobre el triángulo de Helwant. Sí, muy bien, continuamos.
Fonemas consonánticos. Aquí observamos las consonantes, no entra ninguna vocal. Y se dice que son sonidos cuya pronunciación suele dificultar la salida de la I. No se pueden formar sílabas por sí solas, es verdad, porque si une una consonante con otra, no va a tener o no nos va a dar un sonido propio, sino dos sonidos a la vez, ¿verdad? A excepción de que sea la C y la L y va una vocal cla, ¿verdad? Pero por sí solas, no, CL, nada más diría. Dice, no puede formar sílabas por sí solas, necesitan de las vocales para su emisión. ¿Es verdad? ¿Cuántas consonantes son? 19 fonemas consonánticos. ¿Sí? Eso lo hemos observado. Y dice, a continuación se la presentamos. Vamos a ver. En el siguiente cuadro nos hace recordar lo que estudiamos sobre fonética. El punto, perdón, no punto, sino el punto de articulación y el modo de articulación. ¿Verdad? Exacto. A ver, vamos a contar primero. Existen 19. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien. Hasta ahí 19 consonantes, ¿no? O fonemas consonánticos. Ahora, aquí puedes observar, según el punto de articulación, cuáles eran esas consonantes labiales, dentales, alveolares, palatales y velales, ¿verdad? Y también al modo de articulación podemos observar cuáles eran las oclusivas convertidas en sonoras y sordas, las fricativas, las africadas, las laterales, las vibrantes y las sonoras, ¿sí? Ok, entonces si nos damos cuenta, en este cuadro están los dos puntos o los dos criterios que se trabajan bastante al momento de poder escribir fonológicamente una palabra, ¿sí? Ok, continuamos. Tú podrás observar, o como te habrás dado cuenta, que dentro de este cuadro existen algunos fonemas un poquito raros, ¿no? O poco comunes. Exacto. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿crees que puede ser una letra? ¿Qué crees tú? Es más o menos así, como un círculo o un conjunto vacío, ¿verdad? O si quieres verlo como una O cruzada o partida, o como, a ver, un cero también, ¿no? Esto representa, lógicamente, ¿a quién? A la Z, ¿sí? A la Z. Muy bien. Después tú ahí has podido observar otro también, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál? A ver. Exacto. Eso está de esta manera. Así. ¿Y qué puede significar? A es una R. Tenemos aquí la R y ella sería la R, ¿verdad? Ok. Luego tenemos la que está aquí. Está así, ¿verdad? Es como una C con un símbolo más en la parte de arriba. Exacto. Y si tú te das cuenta, en cada uno de ellos no está la C, solo ahí. Entonces, pero esa no se va a leer como C, sino va a representar a quién? A la Ch. Correcto. Y aquí sería quién? A la R. O así, ¿verdad? A la R. Este símbolo que está acá, que está de esta manera, ¿a quién va a representar? A ver, ¿quién crees tú que puede ser? Correcto, a la E. Muy bien, ¿sí? Y el resto que ustedes ya conocen y cuáles son. Entonces, dentro de este cuadro, estos símbolos o estos gráficos que están acá representan a estas consonantes también. A la E, a la R y a la Ch. ¿Sí? Ok, continuamos. Muy bien. Dice fonemas suprasegmentales o prosonemas. ¿Qué son? A ver, dice, son fonemas que no se pueden reducir por segmentos. Estos se clasifican en tres tipos. ¿Cuáles son? El acento o fuerza de voz, la entonación y la cantidad o la duración. Es muy bien, correcto. Seguimos. Tenemos ahora
¿Qué es un grafema? Cuando hablamos sobre grafema, ¿será lo mismo que fonema? No, mira lo que dice. Es la representación del fonema en la escritura. ¿Con qué otro nombre se le conoce al grafema? Se le conoce como letra o como grafía. Y según la ortografía de la lengua española, el español presenta 27 grafemas o letras, incluyendo a 5 dígrafos. ¿Y esos dígrafos cuáles son? La E, la R, la Ch, la U y la U. ¿Y se utiliza, profesor? Sí, porque hay palabras o existen palabras que están escritas con estos dígrafos o con estas consonantes, por llamarlo así, ¿no? O con estas letras, ¿sí? A ver, continuamos. Aquí tenemos un cuadro para una explicación mejor. Los fonemas. Y si te das cuenta que dentro de ellas encontramos los símbolos o las imágenes o los gráficos que hicimos anteriormente. Estas son las grafías o letras, como se le llaman, y aquí los ejemplos cómo se escriben fonológicamente y de una manera correcta o normal. ¿Sí? Muy bien. Pero si te das cuenta, hay fonemas que representan a 3 grafemas. Por ejemplo, el fonema B o la fonema B sirven para poder representar a la B, a la V y a la W. Lo mismo, este símbolo, que es como una Y invertida, sirve para representar o va a cumplir la función de la E. Perdón. Y lo mismo en el fonema o el K, sirve para representar las palabras que se escriban con C, con K o con Q. Y tenemos el ejemplo. Vaca. Vaca se escribe normalmente con V, pero si me piden escribirlo fonológicamente, lo voy a tener que hacer con B y en vez de C, con K. Y colocarle la tilde donde lleve la mayor fuerza de voz, o donde la entonación suene más fuerte. Para que me puedas entender, donde la entonación suene más fuerte, ahí se le coloca la tilde para representarlo, ¿sí? Pero al momento de escribirlo correctamente, vuelve a su normalidad, como se escribe, con V y con C. Lo mismo, por ejemplo, a ver, con este símbolo. Si yo quiero escribir llama, entonces la forma de escribirlo fonológicamente será esta. Y si luego quiero escribirlo normalmente, intercambio ya este símbolo, este gráfico, por la E. ¿Sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con K. ¿Para qué se va a utilizar K? Para escribir palabras que se escriban con C, con K y con Q. Y tenemos, por ejemplo, casa, queso y kilo. Y aquí está la forma correcta de escribirla, ¿sí? Entonces, profesor, cuando usted me pida, escribe fonológicamente las siguientes palabras, pues utilizo las que están acá o las que están acá. Las que están aquí, en color verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a servir para intercambiar la letra y representarlo de esta manera, fonológicamente. ¿Sí? Ok, continuamos. El siguiente cuadro también, y aquí vamos a encontrar otros gráficos o otros símbolos más. Por ejemplo, la C está también de esta manera, ¿no? Así. ¿Y eso significará C mismo? No, al costado está. Aquí representa a la Ch, como lo puedes observar. Y miren, por ejemplo, aquí dice, si tú lo lees normal, dirá cabo. Pero aquí este símbolo o este fonema representa la Ch y eso se escribe para chao. Y ya no se escribe con B, sino se escribe con U. Entonces la B es el fonema que va a representar fonológicamente ¿a quién? A la V y a la W, o a la BW, tú lo sabías o lo conocías. Lo mismo la S. La S, que es el problema del famoso ceseo, se va a utilizar para representar a la C, ¿no? En este caso, palabras que se escriben con C, Cecilia o Cena, o palabras que se escriben con C, cíclope o ciclo, ¿verdad? Exacto. Muy bien. O cinturón también, ¿verdad? Y tenemos cena, por ejemplo, si escribo con C. Cama ya no va a ser con C, sino va a ser con K. Lo mismo ocurre con este símbolo.
que era un conjunto vacío, ¿verdad? En las matemáticas. Entonces, ¿para qué va a representar? Pues va a representar para la Z. Y eso lo podemos utilizar para escribir zapatilla, zapallo, ¿no? Cazar, y así va a ser exacto. Muy bien. Lo mismo la X. La X voy a utilizar cuando voy a escribir palabras que se escriben con J, o G o G. Por ejemplo, germen y gitano. Ahí, ¿cuál es la que voy a utilizar? La J no, voy a utilizar la X, el fonema X. Y lo mismo, lo que te decía en la E. Tiene el símbolo en la parte de arriba también, así. Y esto va a representar a quién? A la R. Cuando quiero escribir ratón, ramo, entonces voy a escribir simplemente este fonema. Y lo que continúa, ¿verdad? Profesor, ¿y dentro de una palabra escrita fonológicamente pueden haber más de un fonema? Sí. ¿Más de un fonema distinto? Sí. Que están escritos a través de estos símbolos. Ok, continuamos. A ver, dice, desarrollamos algunos ejercicios de fonología. Representa fonológicamente las siguientes palabras. A ver, vamos a ver. Llavero, enchufe, exorbitante, ruido, práctico, cocodrilo y técnico. A ver, vamos a ver. ¿Cómo escribiríamos llavero? A ver, vamos a ver. Sería, ¿recuerdas qué fonema representaba la L? Ah, sí, ¿no? Era algo así. Muy bien. Ya. Ve. Llavero. A ver, vamos a ver. Llavero. Muy bien. Igualito, ¿verdad? Ahora, enchufe. Enchufe se escribirá así. ¿Recuerdas quién representaba la Che? Exacto. Enchufe. A ver, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Correcto. Siguiente. Exorbitante. ¿Cómo sería exorbitante? A ver, vamos a ver. Porque mira, hay dos sonidos. Exorbitante. No es exorbitante, no, exorbitante, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Sería así de repente. Vamos a escribirla acá. A ver, así. Voy a terminar la pizarra y no termino todavía de escribir la palabra. Exorbitante. Exorbitante. A ver, vamos a ver. Correcto. ¿Te das cuenta? Muy bien. K, S, todo lo demás y lleva tilde, ¿verdad? Exorbitante. ¿Sí? Ok, si te das cuenta, aquí hemos agregado, ¿no? Por la X, dos fonemas más, la K y la S, ¿sí? Exorbitante. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿qué otra palabra sigue? Ruido. A ver, vamos a ver el ruido. ¿Ese es R o R? Ruido. Vibra, ¿verdad? Ruido. Entonces, la R sería de esta forma. Ruido. A ver, vamos a ver. Ruido. Muy bien. Igual, ¿verdad? Exacto. Estamos utilizando los fonemas bien escritos, ¿sí? Vamos a borrar para luego seguir desarrollando. A ver, tenemos la otra palabra, práctico. A ver, vamos a ver. Práctico. A ver, vamos a ver. Correcto, ¿ya ves? Dos K. ¿No? Y ellos están, ¿sí? Correcto. Seguimos. ¿La otra cuál es? Cocodrilo. A ver, vamos a ver.
Di, cocodrilo. A ver, vamos a ver. Correcto. Cocodrilo. Muy bien. Seguimos. Y técnico. A ver, técnico. Técnico. A ver, vamos a ver. Técnico. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, estamos utilizando los fonemas correctos, ¿verdad? Los indicados y los que hemos estudiado para escribir fonológicamente cada una de estas palabras, ¿sí? Hasta ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? Ok, bien, continuamos entonces. Seguimos, a ver. Tenemos otras palabras más. Carnicero, lluvia, camote, confección, policía, techo, revólver y carrocería. A ver, vamos a ver. En carnicero sería así. A ver, vamos a escribirlo acá. A ver. Carnicero, a ver, vamos a ver. Correcto, carnicero, ¿verdad? Lluvia. ¿Recuerdas el símbolo de la elle? Muy bien, así. Lluvia, a ver, vamos a ver. Lluvia, muy bien. Siguiente, camote, por lo consiguiente. Camote, a ver, correcto, no le faltó la tilde nada más, camote, muy bien. Confección, a ver, vamos a ver, confección. Confección, a ver, vamos a ver. Confección, muy bien, ¿sí? Igual, estamos utilizando los fonemas exactos, correctos, ¿sí? Vamos a borrar para poder continuar desarrollando fonológicamente las otras palabras. A ver, ¿cuál es la que sigue? Policía. ¿Sí? Policía. A ver. Muy bien. La que sigue, techo. ¿Recuerdan la che? ¿Cuál era? Exacto. Techo. A ver. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es? Revólver. Vamos a escribirla acá. Muy bien. Revólver, a ver. Correcto, revólver. Y el último, ¿cuál es? Carrocería. A ver, vamos a escribirlo, vamos a borrar este para poder escribir carrocería. ¿Sí? A ver, carrocería entonces sería así. A ver, vamos a ver. Muy bien, carrocería. Ok, entonces esas son las 5 palabras que hemos escrito fonológicamente correcto. ¿Sí? ¿Hemos aprendido? ¿Estamos aprendiendo? Sí. Muy bien, entonces de eso se trata la fonología. ¿Sí? Bien, o sea, si yo te pido de repente en una tarea, en una actividad, escribir fonológicamente las siguientes palabras, entonces ¿qué tienes que hacer? Observar tu cuadrito o tu tabla que te he entregado ahí, cuáles son los fonemas, qué fonemas se utilizan para representar a los grafemas y lo escribes correctamente. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. A ver, ¿qué más encontramos en nuestra clase del día de hoy?
¿Qué dice? Desarrollando ejercicios de fonología. A ver, tenemos 1. ¿Cuál es el número de fonemas que corresponden fonológicamente a la palabra chanchería? 10, 9, 8, 7, 6. Antes de que salga, por ejemplo, la respuesta, esto de repente lo vas a ver en tu libro, quizás no. Por eso te voy a pedir que lo escribas directamente en tu cuaderno. Y como quien la práctica hacia el maestro y vas aprendiendo más y más. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y por qué, profesor, en el libro no? Porque en el libro hemos desarrollado ya la mayoría de los ejercicios y pertenecen a lo que es el tema de la fonética. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A ver, vamos a ver. Para eso yo tengo que hacerlo así. ¿Qué tengo que hacer? Chan, che y a. La pregunta dice, ¿cuál es el número de fonemas que corresponde fonológicamente a la palabra chanchería? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, vamos a ver ahí. ¿Cuál es el que sale? 8. Muy bien, correcto. Entonces, así es como nosotros tenemos que escribir fonológicamente cada palabra. ¿Sí? 8 fonemas. Continuamos. Muy bien. Seguimos. ¿Qué dice la 2? El número de fonemas y grafemas en el castellano son respectivamente y a ver. Dice el número de fonemas. ¿Cuántos fonemas tenemos? ¿Recuerdas? Muy bien. Y grafemas, ¿recuerdas cuántos eran grafemas? Creo así. Así era. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. O yo me estoy equivocando. A ver, dice, muy bien, 24 y 27. ¿Recuerdas? Eso lo hemos estudiado, ¿no? Al inicio de nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? 24 fonemas y 27 grafemas, ¿sí? Muy bien. Seguimos. 3. ¿Cuál es la vocal cerrada y posterior? Ah, eso lo observamos en el triángulo de Hellman. La I, la E, la O, la U o la A. Sabemos que la A era así, ¿verdad? Era anterior, central, posterior. ¿Y cuál era aquí? ¿Recuerdas? I, E, U, O. Muy bien. Y acá era, ¿recuerdas? Cerrada, semiabierta y abierta o fuerte. A ver, la pregunta dice, ¿cuál es la vocal cerrada y posterior? La vocal cerrada y posterior, la U. Entonces sería esta la respuesta. Vamos a ver si coincidimos. Correcto, la U. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer también aquí? Grabarte el triángulo de Hellman, ¿sí? Y eso nos va a ayudar bastante. Es un triángulo inverso. A, E, I, A, O, U. Anterior, central, posterior, cerrada, semiabierta, abierta, ¿sí? Ok, muy bien. Yo sé que tú lo sabes hacer correctamente. Muy bien, seguimos. 4. ¿En qué alternativa la transcripción fonológica es correcta? Ya hemos hecho varias transcripciones fonológicamente. A ver, vamos a ver. Dice, aquí vamos a encontrar la palabra correctamente y aquí fonológicamente. Clavel. Ah, esto sería combinado por quién? Por la B. Hoja, la J por X. Puede ser gente, la G por X. También. Boca, en este caso, esta sería así. Y queso, la Q por X. ¿Recuerdas? A ver, vamos a ver cuál es la respuesta aquí. A ver, gente. Muy bien. G era por la J y por la G y la G. ¿Recuerdas? Muy bien, la X. Entonces, esa es la respuesta.
¿Sí? Ok, muy bien. Recuerda, tenemos que aprenderlos. O si en caso todavía no lo hemos aprendido, no lo aprendemos, ayudémonos, saquémoslo como una tablita. Así cuando por las matemáticas, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, ¿recuerdas así? Que te lo imprimías chiquitito, lo escribías, así también haz tu tarjeta sobre los fonemas vocálicos y consonantes, ¿sí? 5. ¿Cuál es la vocal media abierta? Otra vez el triángulo de Helfer. Dice, ¿cuál es la vocal media y anterior? Perdón, ¿cuál es la vocal media y anterior? Sí, me estaba corrigiendo, exacto. Aquí nuevamente viene el triángulo de Helfer. Muy bien. Sabemos que aquí es A, E, I, O, U, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la vocal media y anterior? Era cerrada, ¿recuerdas? Abierta y media. ¿Sí? Y aquí era anterior, central y posterior. Muy bien. La pregunta dice, ¿cuál es la vocal media y anterior? Media y anterior debe ser la E. A ver, vamos a ver qué me dice la respuesta. E. Muy bien. Ya ven cómo en conjunto aprendemos y ya vamos grabándonos el triángulo de Helfer. Muy bien, la respuesta es la E. Y si yo te preguntara cuál es la vocal media posterior, ¿cuál sería? La O. Y si yo te preguntara cuáles son las vocales media y posterior, entonces sería E, O. ¿Sí? Ok. Y si yo solo te preguntara ¿cuál es la vocal central? ¿Cuál es? A. Lo mismo que te preguntara, ¿cuál es la vocal abierta? También es A. Ok, muy bien, continuamos, ¿sí? Apréndete el triángulo. Seguimos. 6. ¿Cuál es el fonema representado por 3 grafemas? Decíamos que el fonema representa 3 grafemas. ¿Cuáles eran? B por B, VI, W. ¿El otro cuál era? ¿Recuerdas? ¿Cuál era el otro? No me acuerdo. La S, no, la S era por S y por C. A ver, M no, M tampoco era. La K. A ver, K era representado por C, por K, ¿y por qué más? Y por la Q, ¿verdad? A ver, vamos a ver, creo que sí. Debe ser mi respuesta la A. A ver. Correcto. Estos son los 2 fonemas que representan 3 grafemas, nada más. Y eso lo observas en el cuadro que hemos nosotros desarrollado. ¿Sí? Entonces, la K. ¿Sí? Si hubiera la B ahí, hubieran 2 respuestas. Pero como no está la B, solo está la K, entonces el fonema que representa 3 grafemas es la K. ¿Sí? Ok, continuamos. Muy bien. 7. ¿Qué me dice el número 7? Señala la palabra que presenta un mismo fonema, representando por 2 grafemas diferentes. Mismo fonema, esta primera, por 2 grafemas diferentes. A ver, vamos a ver. Cosquillas, jarra, veremos, Ramiro o águila. El mismo fonema representa 2 grafemas. A ver, ¿cuál crees tú que puede ser? Cosquillas. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? Ahí, cosquillas. Muy bien. ¿Por qué? Porque este fonema está representando 2 grafemas distintas. ¿Y cuál sería? Así, ¿te das cuenta? Cosqui es el mismo fonema representando a 2 grafemas, C y Q. ¿Te das cuenta? El mismo fonema para estos 2 grafemas. ¿Sí? Ok. Continuamos. 8. ¿Cuántos fonemas hay en la palabra zapatilla?
A ver, vamos a ver. 9, 8, 4, 7 o 5. A ver, empezamos. ¿Recuerdas? Vamos a hacerlo un poquito más allá para que me alcance y puedas verlo. Ok. Empezamos. ¿Qué símbolo fonéticamente representa la Z? Vamos a llamarlo así, conjunto vacío, ¿verdad? Muy bien. Sa, pa, ti, y la ella, ¿cuál era? Claro, como alegría invertida, ¿verdad? Zapatilla. A ver, ¿correcto? Bien. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es la B. A ver, vamos a ver. Correcto, la B. 8 fonemas tiene la palabra zapatilla. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. A ver. 9. ¿Cuántos fonemas distintos hay en la palabra zapallo? ¿Cuántos fonemas distintos hay en la palabra zapallo? Fonemas distintos, no iguales. Fonemas, a ver, vamos a ver. A ver, es sa, zapallo. A ver, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Creen que es así? ¿O fonemas distintos? 1, 2. A ver. ¿La A o la D? Yo creo que es la D, fonemas distintos, porque estos serían fonemas consonánticos. O perdón, vocálicos, o sea, 2, muy bien, exacto, 2 fonemas distintos, ¿sí? ¿Cuáles son? La Z y la E, 2 fonemas diversos, ¿sí? En caso de la A, no serían porque serían fonemas, perdón, vocálicos, ¿sí? Me equivoqué al pronunciarlo, serían fonemas vocálicos, ¿sí? Ok. Continuamos. 10. ¿Cuál es la vocal abierta y central? Ya te lo dije anterior, ¿recuerdas? Facilito. Al ojo. Ya te lo dejo a ti. ¿Cuál es la respuesta? Y al ojo. A ver. ¿Cuál? Correcto. La D. Muy bien. Porque es la única que está acá. Es central y es abierta. ¿Sí? Exacto, muy bien. Seguimos. Tareita. Muy bien. Recuerda, esos ejercicios que hemos desarrollado, todos van a tener que estar escritos ¿dónde? En tu cuaderno, ¿sí? A ver, vamos a ver qué dice la tareita. Ahora tú vas a elegir ¿cuánto? 20 palabras, las que tú gustes, las que quieras. Carro, muñeca, tu nombre incluso, ¿no? O el nombre de tu enamorado, enamorada, de papá, de mamá, de quien tú guste, de tu mascota, como tú quieras. Esas 20 palabras, tú vas a escribirlas fonológicamente. Por ejemplo, tenemos grafema o grafía o letra, chanchería. Aquí está escrito correctamente. Ahora, para yo escribirlo fonológicamente, lo tengo que hacer así, chanchería. Esta se representa la chi, ¿sí? Muy bien. Y no te olvides colocarle la tilde, ¿no? Para que represente a la mayor fuerza de voz al momento de entonar esta palabra, ¿sí? Chanchería. Muy bien. ¿Me has entendido el ejemplo? Correcto. ¿Me has entendido la clase? Sí, sí. Porque estoy trabajando con alumnos súper inteligentes. Eres un campeón, eres una campeona, y yo sé que esa tarea va a ser lo máximo, ¿sí? Así que le espero, desarrollarla con paciencia, me la envías al correo o ingresado, hay varios que todavía no me están haciendo llegar sus tareas, y pues bien, si hay alguna novedad o alguna pregunta, hazla por favor a través de mi correo, ¿sí? Entonces, esto es todo hasta el día de hoy. Dios quiera, nos volvamos a encontrar en la próxima clase y pues que tengas un buen día. Gracias.